suficiente el mantener este ritmo en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, o se requiere de esfuerzos superiores en el año 2013 como para que las expectativas de la población empiecen a sentirse que hay una respuesta? Pero yo creo que si en este año la gente le está dando el beneficio de la duda porque consideran que había que sentar las bases, etcétera, entonces este año quizás han ido a 30, 40 kilómetros por hora, ahora tienen que alcanzar velocidades de 60, 80 kilómetros por hora porque el beneficio de la duda, el margen de tiempo que le ha dado a la población no se va a mantener durante este año, porque ya no habrá posibilidades de echarle la culpa al gobierno anterior. Ahora son sus propias marcas las que tienen que mejorar, y siendo la seguridad la principal oferta electoral y la razón por la cual la gente, principalmente en las áreas urbanas, votó por Pérez Molina, ahora tiene que dar resultados concretos, significativos, que la gente lo sienta en la vida diaria. Muchas gracias, Luis. En realidad tendríamos tema suficiente como para un programa completo, hablar sobre los problemas socioeconómicos, pero lamentablemente lo que queremos es dar por lo menos un panorama general a nuestros televidentes, así que no tenemos más tiempo. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente para analizar los temas desde el punto de vista político, especialmente qué es lo que sucede o qué podemos esperar del Congreso de la República en este año 2013. Estamos de vuelta con Enfoque 21 esta noche, analizando los grandes retos que enfrenta Guatemala y el gobierno del presidente Pérez Molina en este año 2013. Habría que recordar un poco también un tema muy importante. El día de ayer el presidente Pérez Molina anunció el primer ajuste de su gabinete de ministros. 2 ministros fueron o serán removidos, pero también se anunciaron algunos cambios sustanciales, principalmente la desaparición o cierre de Fonapaz, que ojalá se lleve pronto por toda la secuela de corrupciones que esta institución ha tenido, pero también se anuncia un cambio en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así que son algunas de las cosas que muestran que este año 2013 habrá un cambio significativo en la dinámica, es lo que hasta ahora se puede ver en la dinámica del gobierno del presidente Pérez Molina. Está con nosotros ahora Hugo Novales, él es analista político del Instituto Centroamericano de Ciencias Políticas, INCEP. Hugo, muchas gracias por aceptar la entrevista de Enfoque 21 y para hablar un poco y analizar un poco esos retos en materia política, sobre todo que enfrentará la administración del presidente Otto Pérez Molina. Tal vez quisiera principiar preguntando, bueno, acaban de entrar en vigor una serie de medidas fiscales, una serie de impuestos nuevos que tendrán que pagar. ¿Esto puede tener algún efecto negativo en la imagen o en la popularidad del gobierno del presidente Pérez Molina? Bueno, esto es muy relativo y muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Esto es algo que podemos verlo en términos muy relativos. ¿Por qué? Porque obviamente a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta que le quiten de lo que uno gana, ¿sí? de lo que uno produce para financiar servicios que se le van a prestar a otras personas. Sin embargo, uno de los componentes más importantes que tiene que tener un Estado para asegurar su credibilidad, para asegurar su legitimidad, etcétera, es su eficacia. Esto requiere, digamos, políticas públicas eficaces, requiere servicios públicos, requiere carreteras, requiere seguridad, requiere servicios de salud, educación, etcétera. Y el problema que tenemos aquí en Guatemala es que tenemos un Estado que es insostenible o que tiene, digamos, muchas dificultades para sostenerse financieramente, y si el gobierno utiliza adecuadamente estos fondos, se verá reflejados en un Estado con mayor eficacia, ¿sí? O sea que podríamos concluir este tema en el sentido de que uno de los retos que enfrenta el gobierno es demostrar que usa transparente y eficazmente ese pago de impuestos, y a través de eso recuperar, por así decirlo, la factura política que podría estar perdiendo en popularidad por esa reacción de la población de no querer pagar impuestos. Absolutamente. Generalmente en experiencias similares en otros países, cuando se aumentan las cargas tributarias, ese golpe no lo recibe tan fuerte el gobierno que las implementa, porque al final los impuestos son una cuestión de las que las personas no tienen posibilidad de escaparse más que a través de la evasión. Entonces, al final es algo que el ciudadano, sin darse cuenta,
termina aceptando, aunque sea contra su voluntad, pero no es algo que le vaya a restar tanta credibilidad al gobierno como, por ejemplo, los escándalos de corrupción que sí se dan y que esto pues afecta negativamente su imagen. Entonces, coincido absolutamente, en la medida en que el gobierno demuestre eficacia, transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos, pues va a poder soportar el impacto negativo que podría generarle esto. El otro gran tema, que ese no corresponde necesariamente al Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo. El Congreso de la República tuvo un pobre desempeño, para llamarlo de alguna manera. En realidad fue un paupérrimo desempeño a lo largo del 2012. No creo que haya demasiadas expectativas de que pueda mejorar en el 2013, pero finalmente, ¿qué tanto puede influir en la gobernabilidad el que nuestro Congreso de la República, el organismo legislativo, se mueva con tantos problemas y con tantos señalamientos, incluso de corrupción de los diputados? Bueno, me parece que el problema más grave que va a tener el legislativo en el próximo año es el hecho de que dos de las bancadas más prominentes, una es la bancada líder y otra es la bancada del partido Todos, pues ya tienen candidato presidencial, y esto lo que hace es generar una presión tal que facilita que se den situaciones de bloqueos en el legislativo, en el sentido de que dos competidores que están ya en campaña electoral no están tan dispuestos a negociar, a conceder y establecer acuerdos en pro de la gobernabilidad. Entonces es muy posible que esto afecte negativamente el desempeño del legislativo y que veamos incluso más bloqueos que los que vimos durante el año recién pasado. ¿Se puede esperar que el Congreso mejore en primero con esta definición de que la oposición va a ser más firme, podríamos decir, aunque ya ha tenido una firmeza y hasta radical en este primer año, pero digamos, ¿se podría esperar que mejore el trabajo legislativo, o por el contrario, a la luz de lo que estamos viendo, el fortalecimiento de estas bancadas yo no le quisiera llamar campaña electoral anticipada, porque no lo es, en realidad es actividad política muy fuerte que vamos a tener este año? En base a eso, ¿se podría esperar una mejora del Congreso? Esto dependerá de la responsabilidad con que lo asuma cada uno de los dos partidos que estamos pues mencionando en este momento. Es decir, esto puede tener dos resultados. Por un lado, puede tener el resultado de que el incentivo de tener que hacerse una buena imagen, de tener que empezar, digamos, a tener el favor de la población, les motive, digamos, a tomar decisiones en pro del bien común, a tomar decisiones en pro de la gobernabilidad. Sí, esto pasaría en un contexto en el cual los partidos políticos funcionan y hacen lo que deben de hacer según las normas de la democracia, o podría darse la otra situación que es la que mencionaba anteriormente. Perdón, sí, no termina. Bueno, que podría darse la segunda situación, el segundo escenario. O sea, son dos escenarios completamente opuestos: uno donde los partidos políticos asumen esa responsabilidad y lo hacen de manera adecuada, y otro en el cual los partidos políticos, frente a la presión de la competencia, ¿sí?, frente a la presión de no permitir que el otro partido sobresalga, de no permitir que el otro partido se destaque, pues faciliten el bloqueo de iniciativas que vienen de otros lados. Esto es lo que puede pasar, por ejemplo, con iniciativas como la reforma electoral, que está pendiente, como la ley de desarrollo rural, leyes relativas a la transparencia, etcétera. Una última pregunta: ¿sería recomendable que en medio de ese escenario se retome el tema de las reformas constitucionales, o, aprovechando la coyuntura, lo mejor sería postergarlos para más adelante, o incluso dejarlo para otro gobierno? Bueno, el tema, las reformas constitucionales, es preferible que un gobierno, como ese es en este caso, que el gobierno la está implementando, que lo haga durante el primer año de gobierno, porque es donde cuenta con un capital político más fuerte, con una capacidad de llevar a cabo sus programas y proyectos. Ya que concluyó el primer año de gobierno y que se van a entrar a otros temas, es muy difícil que las reformas constitucionales se lleven a cabo. El gobierno puede seguir planteándolas, pero se van a enfrentar con cada vez obstáculos más fuertes. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Hemos llegado ya al cierre del segundo bloque. Vamos a volver con un tercer bloque inmediatamente con Hugo Maúl para hablar sobre los retos en el área económica, que de todas maneras tienen un impacto inmediato y significativo en el área social. Así que, por favor, no se mueva. Volvemos en un momento con el análisis de los retos en el área económica para el año 2013.